El cambio climático y la consecuente aparición cada vez más frecuente de fenómenos ambientales han generado una serie de problemas que han provocado alteraciones en la forma en la que se desarrollan determinados procesos en la agricultura. Estas variaciones climáticas afectan los diversos cultivos alrededor del mundo, de tal forma de que se presente una preocupante reducción en la cantidad y calidad de los productos agrícolas cosechados, especialmente en países en vías del desarrollo. Estas afectaciones generan a su vez una reducción en el rendimiento y una disminución en las ganancias de los productores. Como una de las soluciones a esta situación, han surgido alternativas a los cultivos tradicionales. Una de ellas consiste en implementar la protección física en los cultivos por medio de invernaderos, los cuales al contar con una cubierta protectora aíslan algunos factores ambientes nocivos, pero al mismo tiempo permiten el ingreso de radiación solar, para así lograr mejores condiciones ambientales. Todo esto gracias al control de la humedad relativa del suelo, la temperatura, la luminosidad, entre otras. Para ello, se emplean sistemas actuadores tales como de riego y desagüe, persianas protectoras, fuentes de calor y de frío y otros tipos de mecanismos. Por lo general, este control de las condiciones climáticas de las plantaciones al aire libre y bajo cubierta se realizan de forma manual. Esto puede generar una serie de situaciones perjudiciales para el cultivo. Entre estas pueden listarse un excesivo suministro de agua al obtener una lectura inadecuada de los niveles de humedad del suelo, incrementos de temperatura que afectan la transpiración de las plantas, dificultando la toma de nutrientes por parte de las mismas. Las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen soluciones a la situación descrita. Se utilizan procesos de control autónomo de las variables ambientales en los cultivos bajo cubierta. En este mismo sentido, se puede afirmar que ya existe una disciplina propia en este campo denominada agricultura de predicción, que consiste en la aplicación de la tecnología en el propósito de mejorar las prácticas agrícolas. Este prolífico campo de investigación puede también integrarse al conocido como Internet de las Cosas, que no es más que aquel que engloba los sistemas de dispositivos físicos que reciben la transferencia de datos a través de las redes inalámbricas con poca intervención humana. Esto es posible gracias a la integración de dispositivos informáticos en todo tipo de objetos. Hoy Cuba lleva a cabo un intenso programa de desarrollo de cultivos protegidos al que se destinan considerables recursos. Si bien se habla mucho de automatización, aún no se han dado los suficientes pasos de avance en este sentido. El empleo correcto de sensores calibrados para la medición de variables agroclimáticas, así como el control total o parcialmente por operadores en el mismo sitio de cultivo, puede dar respuesta a esta situación problemática, a la vez contribuir en el proceso de la informatización y automatización de la sociedad y de la economía. La presente investigación, titulada Diseño e implementación de un sistema IoT para el registro y monitoreo de control de variables ambientales en cultivos, tiene como objetivo el monitoreo, control de las variables ambientales, humedad relativa, temperatura e intensidad luminosa en cultivos bajo invernaderos, mediante el desarrollo de un sistema IoT y una aplicación electrónica. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la plataforma de prototipos electrónicos de código abierto Open Source basada en hardware y software libre flexibles denominadas Arduino. Esta puede monitorear el entorno a través de una variedad de sensores en sus entradas y puede afectar su entorno mediante el control de transductores, luces, motores y otros artefactos. En este caso, se emplearon dos tipos de Arduino, el Arduino Uno y el Arduino Mega. En la tabla que se muestra a continuación, se especifican las particularidades de cada uno, del Arduino Uno y del Arduino Mega. Características como tipo de microprocesador, voltaje de entrada, voltaje de operación, cantidad de entradas y salidas digitales y analógicas, así como las corrientes de entrada y de salida de los puertos. Se utilizó además un conjunto de componentes que complementó el diseño y aumentó la funcionalidad del producto terminado. Ejemplo de ellos tenemos teclados matriciales de 4x4, relés, fuentes de alimentaciones para Arduino. Seguidamente, se añadieron sensores que permitieron el monitoreo de variables deseadas. En el caso de la temperatura y la humedad relativa, se empleó un sensor de tipo DHT11, capaz de medir ambas variables con una precisión media. El DHT11 presume de ser un sensor con una alta fiabilidad y estabilidad debido a que su señal digital está calibrada. Para registrar la variación de la intensidad luminosa se utilizaron fotorresistencias. Al incidir la luz sobre ellas, algunos de los fotones son absorbidos, provocando que electrones pasen a la banda de conducción y por tanto disminuyan la resistencia del componente, variando por ende su valor. Sin embargo, para medir la intensidad luminosa era necesario acondicionar la señal y por tanto alinear la fotorresistencia y obtener una curva característica de tensión contra luminosidad, por lo que se realizó de manera experimental el proceso que a continuación se explica. Es de importancia conocer a qué variación de tensión corresponde el valor de luminosidad correcto.
Para ello, se tomó una matriz de LED conectados en paralelos. Al variar la tensión en la matriz de LED, se consiguen diferentes valores de luminosidad que son medidos con el luxómetro y así observar el comportamiento de la tensión en la fotoresistencia. Luego, se graficaron dichos valores y se obtuvo una ecuación que corresponde al comportamiento de los valores de tensión contra luminosidad, como se aprecia en la figura. Esta señal, luego de ser linealizada, aún puede ser susceptible a cambio debido a la interferencia en el entorno que lo rodea. Una de estas interferencias puede ser la señal proveniente del fluido eléctrico. Para eliminar la interferencia de una componente específica en el espectro de la frecuencia, como los 60 Hz, se implementó un filtro notch digital. Para este fin, se diseñó un filtro recursivo de respuesta a impulso infinita, IR, utilizando la herramienta MATLAB. En este caso, se utilizó una frecuencia de muestreo de 500 Hz y una respuesta de tipo notching. El método de diseño fue IR Single Notching con una amplificación de UDB en la banda de paso y en la banda de rechazo de 5 Hz. En la figura 2 se presenta la respuesta de amplitud y frecuencia del filtro diseñado. El último paso en el diseño consiste en incorporar medios de visualización de datos y resultados de procesamiento de las mediciones realizadas. Para ello, se utilizó un display LCD que posibilita la interfaz visual basada en caracteres alfanuméricos que fue efectiva en interacción con el usuario. Estos resultados también podrán ser visualizados en un ordenador gracias a la incorporación de un módulo de radiofrecuencia a 433 MHz, cuyo emisor es el dispositivo FS1000A y cuyo receptor es el XY MK5V. Este módulo transmite las variables monitoreadas y permite controlar los actuadores a una distancia máxima de 200 metros. En la figura se observa el circuito encargado de la captura, control, transmisión y visualización de los parámetros ambientales. Ahora la interrogante de cómo funciona la aplicación electrónica. Al iniciar el dispositivo se muestra un mensaje introductorio que da paso al despliegue de un menú principal donde se muestran las variables ambientales que se tendrán en cuenta para el monitoreo. Mediante la utilización del teclado matricial, se debe seleccionar el parámetro ambiental al cual se le fijará un rango de variación según valores máximos y mínimos para el determinado cultivo. A cada parámetro se le asociará un número, 1 para la temperatura, 2 para la humedad relativo, 3 para la intensidad luminosa. Si seleccionase otro dígito o carácter distinto del teclado, se retornará directamente al mismo menú. Una vez seleccionado el parámetro, se desplegará un nuevo menú donde el usuario podrá introducir los valores máximos y mínimos que regulan el comportamiento en el cultivo escogido. Si el valor máximo es menor que el mínimo, el dispositivo le indicará al usuario volver a introducir los valores correctamente. Una vez validados, se retorna al menú principal. Igualmente, si se introduce otro carácter en el teclado, se retornará automáticamente al mismo menú. Esto sucederá para cada parámetro. Si el usuario desea cambiar los valores, debe seleccionar en el menú principal nuevamente el parámetro para el que se desea hacerlo. Se mostrarán en primer lugar los valores previamente establecidos y se le permitirá la opción de modificarlos. Una vez establecido correctamente los valores para cada parámetro, se podrá visualizar el registro presionando la tecla numeral. Si uno de los parámetros se comporta fuera del rango de valores establecidos, el dispositivo emitirá un mensaje de alerta y activará un actuador que permitirá comprobarlo. Estos valores serán recibidos por el receptor de radiofrecuencia y serán presentados en la pantalla mediante una interfaz visual que permitirá al usuario ver el comportamiento de dicho parámetro cada un segundo. En la figura se observa el dispositivo que permite al usuario visualizar mediante la utilización de un ordenador los valores registrados para cada parámetro en tiempo real mediante una interfaz visual. En las figuras podemos observar en un principio el menú principal de la aplicación electrónica en completo funcionamiento. También el funcionamiento de la aplicación en el censado de datos en un cultivo de fresas. Una vez conocido cómo funciona nuestra aplicación, es necesario hacer un análisis económico de cada uno de los componentes, teniendo en cuenta que cada uno de ellos es necesario para el montaje en el sitio del dispositivo. Se listan a continuación los costes en dos de las plataformas comerciales más importantes a nivel internacional, en comparación con sistemas industriales empleados en el extranjero, cuya importación sería notablemente más costosa para países de bajos recursos. Estas unidades son relativamente económicas por separado y pueden ser conformadas en un solo módulo. Esta solución presenta un renglón de importaciones menos y una aplicación directa a la innovación científica en el desarrollo económico territorial y nacional.
Como conclusiones de esta investigación, podemos decir que se diseñó e implementó un sistema IoT para el registro, monitoreo y control de variables ambientales en cultivos. Para ellos, se realizó un estudio de las condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de los cultivos. Se diseñó una aplicación electrónica que permitió el monitoreo y control de las variables medioambientales para el desarrollo óptimo de estos cultivos como parte de un sistema integrado en la agricultura de precisión e IoT. Se utilizaron herramientas de bajo costo y fácil implementación que permiten el monitoreo y control de esas variables medioambientales y tanto reducen los costos a la hora de implementar tecnología en los procesos de producción. Se realizaron pruebas de control con el fin de verificar el correcto funcionamiento del registro de las variables ambientales utilizando un sistema de gestión de datos e integrándolo a un diseño que, de acuerdo a los preceptos del funcionamiento de los sistemas de IoT tradicionales, consiste en enviar y recibir y analizar los datos de forma permanente en un ciclo de retroalimentación. Como recomendaciones tenemos continuar el desarrollo del trabajo implementado en el monitoreo de nuevas variables como medición de humedad de la planta, pH, emisiones de CO2, entre otros, y también la sustitución de la fuente de suministro de energía por fuentes alternativas, tales como paneles solares o un conjunto de baterías.